sobre todo abogados, gente que estudió ciencia política, antiguos profesores, que han sido escogidos ya en Francia, ya en otros sitios como defensores del pueblo. Y parece la impresión que tengo, por lo que me han dicho, que generalmente son personas que tienen una trayectoria académica reconocida, incluso autores de tratados sobre problemas legales, defensores de derechos humanos, pero sobre todo personas con una trayectoria en el debate jurídico institucional de las sociedades. Así es correcto. Por ejemplo, yo soy amigo personal del doctor Ramón Custodio López, que es el defensor del pueblo en Honduras, que allá se llama procurador de los derechos humanos. La función es la misma, porque no es el nombre. Sí, sí. El doctor Ramón Custodio López es médico, un médico brillante. Sin embargo, Ramón Custodio López tuvo 30 años o 25 años frente a la Comisión de los Derechos Humanos de Honduras, en momentos dificilísimos. Eso iba a decir, ese momento. Y además de eso, recuerdo que yo le conocí por los años 80, nos conocimos en el Instituto Interamericano en Costa Rica, asistiendo a uno de los primeros cursos que se daban en materia de derechos humanos. Fuimos compañeros del primer curso sobre derechos humanos que daba el instituto. Y nos planteábamos en aquel entonces la existencia de organismos de derechos humanos para preservar el sistema democrático. No para defender a la gente que estaba solamente presa en la cárcel y que estaba desaparecida, pero para preservarlo. Y eso ocurrió en Argentina, en Chile, en Perú, en casi todo Sudamérica. Y luego esos organismos de derechos humanos han ido fortaleciendo el sistema democrático. Y lo han ido fortaleciendo hasta crear e importar la figura de un ombudsman en cada uno de nuestros países. Un ombudsman en el concepto de un vigilante, de un supervisor de las acciones del Estado. En la República Dominicana la tarea no es fácil. La tarea es un poco difícil porque aquí ningún funcionario le gusta sentirse supervisado. Sí. Sobre todo aquellos funcionarios que creen que el cargo se lo dio el Padre que está en el cielo y que eso es de ellos. Por eso se alaba mucho la figura del presidente. Y se alaba mucho la figura del presidente, pero de una forma hipócrita. Es para que el presidente no me quite. Sí, porque... O sea, no es porque sean amigos del presidente, ni porque lo quieran, sino porque al yo alabar tanto al presidente, yo entonces me hago parte de lo que debo de preservar. Entonces, cada presidente que haya es lo más parecido a Dios. Sobre todo en países pequeños. Yo veo hoy gente que alaba al doctor Fernández con las mismas palabras que alababan a Balaguer, y con las mismas palabras que alababan a Hipólito Mejía, y con las mismas palabras que alababan a Salvador Jorge Blanco. ¿Por qué? Porque eso le preserva a ellos, esa forma de ser, le preserva su estatus. Entonces, en un país como el nuestro, donde el populismo, la miseria política, la miseria personal de la gente llega a estamentos públicos, hacen falta gente que tengan criterio estratégico de Estado. Porque el Estado sí es permanente, los gobiernos son transitorios. Usted decía hace un rato que el hecho de que el defensor del pueblo sea una figura, bueno, que dicho sea de paso, según lo que establece la ley, uno de los requisitos es, y creo que el primero, que no pertenezca a ninguna organización política, a ningún partido político. Sí, a ningún partido. Pero, indiscutiblemente, eso pasa con varias instancias aquí en el país. Sin embargo, donde se escogen los miembros, que se le coloca ese requisito, es político. Es un mecanismo político. Siendo un país pequeño, con instituciones todavía un tanto débiles, resulta que si, bueno, en un mecanismo político se escoge a alguien que no debe ser de ningún partido político, pero un poco como que hay que ganarse el favor de los que van a escoger precisamente a esa figura. En la intervención que tuvimos en la Cámara de Diputados, al momento de hacer la evaluación de los candidatos, yo dije y sostengo, y estoy absolutamente convencido, que se le quiere cargar el dado a los políticos, sobre todo a aquellos que niegan que son políticos. En cierta medida todos somos políticos. Claro. Y lo que pasa es que la política no ha sido debidamente tratada. Y confunden lo partidario con lo político. No.
de lo que se trata de una acción política bien encaminada. Toda vida pública es una vida política. Entonces lo que ocurre es lo siguiente. Las instituciones son políticas. Son políticas. Sí. Entonces a los políticos no le podemos cargar el dado, siempre tratando de colocar a los políticos como lo perverso, lo malo. Yo escuché, y me alegro mucho de que esa confesión pública haya salido, de que uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia dijo, bueno, pero yo fui escogido por un político, yo fui recomendado por Peña Gómez. Sí, sí. Yo creo que hay un acto de honestidad de este magistrado que ha dicho lo que todos sabíamos. Entonces, yo creo que hay que ser más transparente todavía, ya que estamos hablando del año de la transparencia, de que no podemos cargarle el dado a los políticos, pero los usamos y nos prevalemos de ellos. Entonces, la cuestión no es esa, no, la cuestión es qué es lo que un político puede hacer correctamente y qué es lo que un político no puede hacer correctamente. Vamos a pausar nuevamente, doctor Martínez Porturreal, con su permiso y el de ustedes, amables televidentes. Todo es político, aunque lo político no lo es todo. Bueno, continuamos con Diálogo Integral y nos quedamos precisamente en una exposición del doctor Martínez Porturreal sobre, bueno, esta situación a veces de el desdibujamiento que se da con algunos funcionarios, sobre todo por la manera de escoger algunas instancias y algunas funciones en el país a través de mecanismos políticos. A veces se quiere demonizar lo político o la instancia de escogencia política de algunos funcionarios, pero en definitiva son instrumentos que así están dados en nuestra institucionalidad y en nuestro país. Pero la cuestión ha llegado a un nivel tal que los propios políticos se niegan a sí mismos. Sí, sí, No sí. defienden su militancia. No, y lo primero... Los primeros que se atacan a sí mismos son ellos sí, mismos. incluso los políticos son los primeros en decir que un debate del cual ellos forman parte no debe ser politizado. Exactamente. Y ellos son políticos. Incluso hay una Y emisora están que defendiendo posiciones de utiliza partido. la palabra cada rato en mal sentido. Sí. No politice eso. Sí, sí. Entonces están desorientando a la gente. Yo creo que cuando Claro. usted toma un micrófono o con una cámara, usted tiene que orientar a la gente para que la gente se eduque. Entonces, nuestros políticos en sentido general, en vez de hacer un honor a su militancia, a sus ideas, a su principio, a su pertenencia, se niegan. Incluso lo más cómico, para llamarlo de alguna manera, es que cuando pasan de un partido a otro, no se nota la diferencia. No, pues, O sea, se justifican tanto que da lo mismo estar en el partido Sí. A, en el partido B o en el partido C, porque su trayectoria no va a ninguna parte. Incluso tú te preguntas hoy, ¿cuál es la diferencia que hay en términos políticos realmente hablando de tal o cual? No. Es el caso que la gente se cuestiona, bueno, pero ¿y a dónde llega la oposición? sí. Pero ¿oposición a qué? ¿Y oposición de qué? No, ya, por eso hay militantes que han estado yendo y viniendo de un lugar De un lugar a otro, porque no hay oposición. Si tú te preguntas a ti, pero ¿cuál es el punto de vista ahora mismo sobre la cuestión energética, para poner tu caso, del partido A o el partido B o el partido C? Y tú le puedes preguntar a tres políticos en tres posiciones distintas, y tú vas a ver que los que van a responder es exactamente lo mismo, porque no tienen alternativas. No. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que la formación política a veces la asumimos cuando dejamos de ser políticos. O sea, cuando dejamos de ser el político militante, porque ahora militante se entiende por el repartidor de funda, Ajá. el logrero, el limpiasaco, ese es el militante político. Sí, sí. El militante político no es el que defiende una Que posición. en este caso, en el país nuestro, no hay militantes políticos, todos son dirigentes. Todos son Porque dirigentes. todo el mundo aquí se declara dirigente. sí. No, y la Sí. prensa hace un daño terrible. La prensa, cuando no tiene nada que ponerle un título a nadie, le pone el alto dirigente político a un salta para atrás que llegó ayer a una fila de un partido y lo bautizan. Entonces se repite. Y No, por porque eso- somos una sociedad de relaciones primarias y se trata de un cronista amigo que le Exactamente. quiso hacer ese favor.